¿Cómo explicarías? Tratemos de encontrar una manera de entender qué está sucediendo en estos momentos en México. Yo lo describiría tal vez, Carmen, como una especie de carrera de velocidad. Eh, por un lado está el Congreso de la Unión, que ya a través de sus dos cámaras aprobó la reforma constitucional que han denominado la de la supremacía constitucional o la de la impugnabilidad de reformas constitucionales. Y le falta el siguiente ingrediente que, bueno, más bien, el proceso de reforma constitucional está compuesto por la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de ambas cámaras del Poder Legislativo Federal, o sea, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y la mayoría, es decir, 17 o más, de los congresos locales que tienen que aprobar la reforma constitucional. Y luego de eso, como muy bien lo mencionaste, se tiene que promulgar, o sea, hacer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma y después publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y eso va, como tú muy bien lo mencionaste, a toda velocidad, una velocidad vertiginosa. En el otro carril de la carrera está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está por resolver lo relativo a la constitucionalidad de la reforma constitucional sobre el Poder Judicial, o más bien en materia de justicia o la reforma judicial. Hay un proyecto relativo a acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos que el ministro González Alcántara Carrancá ha puesto a disposición la versión pública de su borrador, de su proyecto de sentencia, que inicialmente habían anunciado que se resolvería el día de hoy, 31 de octubre, pero que después anunciaron que se pospondría esta discusión hasta el martes 5 de noviembre. El problema dentro de esta colisión o choque de vehículos que tú mencionabas es que la reforma de supremacía constitucional trae un artículo transitorio que dice que todo asunto que se encuentre en trámite se deberá resolver de conformidad con la reforma. Entonces, el problema que se plantea es que si se hubiera resuelto esto en la Suprema Corte el día de hoy, pues todavía no está vigente la reforma constitucional de supremacía constitucional, porque entraría en vigor si la publican hoy, entraría en vigor mañana. Ujú. Eh, pero tal vez ya hubiera resuelto la Corte. Lo que pasa es que lo más probable es que la reforma sobre supremacía constitucional o inimpugnabilidad de reformas constitucionales se publique antes del martes. Claro, Y eso con es. lo cual, habiendo entrado en vigor, digamos, el lunes o el mismo martes, cuando los ministros y ministras se sienten a resolver la acción de inconstitucionalidad, bueno, las acumuladas, sobre la constitucionalidad de la reforma constitucional en materia de reforma judicial, pues parecería que ya no podrían, porque el transitorio dice que si está en trámite, pues se tiene que resolver conforme a la reforma constitucional que dice que cualquier reforma constitucional También el no respeto es a los compañeros que trabajan revisable en la Suprema Corte de Justicia de la por la Nación, que vía de nosotros, la como acción de diputados, los inconstitucionalidad. llamaríamos a que sean Así que pues escuchados, así la lo petición de que sean describiría, Carmen. Yo escuchados. sé que suena complicado Toda para la decisión. audiencia, pues a lo mejor tantos términos técnicos, Usualmente que no haya pero sesión. pues la analogía de las carreras es lo que me parece más ilustrativo. ¿En qué consiste? Pues, sí, la carrera contra el tiempo, efectivamente. Por eso la oposición está llamando a la Corte a que acelere el proceso. Precisamente en estas últimas horas Claro. hemos oído a voces de la oposición que le está diciendo a los ministros de la Corte, oigan, háganlo antes,
justo del porque está en mar, curso pues la claro. otra reforma constitucional que se va a aprobar ya en cualquier minuto. Y entonces, ahora, pero ya la Corte dijo que será el martes 5 de noviembre, ya está citado y decidido que el 5 de noviembre, por cierto, el mismo día de las elecciones en Estados Unidos, que la Corte resuelva sobre la reforma judicial, pero dado que esta otra reforma constitucional lleva incluida la idea, el planteamiento de que se frenarían asuntos en trámite, Así pues es. estamos en eso, ¿cierto? Es completamente cierto, tal como lo describes, mucho mejor de lo que lo describiría yo, porque pues como yo soy abogado, me da por usar términos a veces incomprensibles. Pero tú lo hiciste muy bien, Carmen, tal cual ese es el problema. Ahora, además de esto, que es colocar a la Corte en la imposibilidad constitucional de hacer lo que seguramente va a hacer o haría el martes que entra, no hay posibilidad de que haya una impugnación a esta segunda reforma que está en curso, Pues para que sí, llegue a tiempo a frenar esta reforma. pero lo que pasa es que si se impugna por la vía, por ejemplo, de una acción de inconstitucionalidad, que lo veo difícil porque allí no hay una tercera parte de diputados ni una tercera parte de senadores que se junten para poder presentar una acción de inconstitucionalidad. Y los partidos creo que no tienen legitimidad para impugnar la reforma constitucional sobre supremacía constitucional porque no contiene un ingrediente electoral, como sí sucede con la reforma constitucional en materia de reforma judicial, que tiene ingredientes electorales importantísimos y por eso los partidos tuvieron legitimación activa para interponer una acción de inconstitucionalidad a la reforma judicial. A esta otra yo creo que la Corte diría, no, pues estos partidos no tienen legitimidad para impugnarla. ¿Quién podría impugnarla? La CNDH, pues ya sabemos que mientras esté la titular de la CNDH actual, pues ella no va a impugnar nada que provenga de Morena.